Buenas, bienvenidos a otra edición de su materia preferida. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante, nos vamos a adentrar en, yo diría, el paso cero antes de trabajar con un modelo Machine Learning, comillas, comillas, porque algunas cositas que vamos a ver ya empezamos a tocar de oído, algunas cosas con modelos, aunque no, a propósito, no las explicamos en detalle para no explicar algo que todavía no queremos adentrarnos. ¿Qué más? Temas administrativos, nada, no mucho que comentar. Hoy probablemente se mande el mail de bienvenida a la gente que fue aceptada en el curso. Van a ser un poco, de hecho, menos de los que inicialmente eran. Ya el departamento de computación les va a comunicar eso. Y el enunciado del TP se va a demorar un día más. En vez de hoy va a estar probablemente mañana. Al mismo tiempo, voy a esperar a que se confirme la situación de las personas en condicional antes de lanzar el formulario de grupos, que también lo voy a lanzar el sábado, como mucho. Bien, dicho eso, hoy vamos a tener el honor de tener a JS, Juan Strauss, en su primer clase como ayudante. Juan fue alumno igual que ustedes, hace un cuatri atrás. ¿Cómo se cuenta, Juan? ¿Dos cuatris atrás ya? No me acuerdo ahora. Dos, sí. Dos cuatri atrás. Y obviamente el espíritu de este curso es formar futuros docentes y futuros, digamos, aparte de formar profesionales, ¿no? Ya todo el mundo sabe que siendo ayudante, uno, aparte de entender, rompe la barrera de poder explicar el tema, no solamente entenderlo, sino ahora poder explicarlo, pero también aprende habilidades blandas, ¿no? Y el objetivo de a veces, de todo este sistema de gente que se pone a ayudar en los cursos, de ayudantes y docentes como Juan, es que sean el futuro de los futuros profes que den las materias y que ayuden en la FAC. Son las futuras generaciones, ¿no? Así que hoy damos el primer paso de Juan en el mundo de Machine Learning, Data Science, no sé cómo decirlo. Bueno, congrats. Acá ya te dicen, vamos Juan. Así que con esta introducción así bien emotiva, vamos a empezar. Bueno, muchas gracias Jorge por la introducción. Buenas tardes a todos. Y empecemos. A ver. Ahí estoy compartiendo. Ahí me ven, ¿no? Muy bien. Ahí arrancamos. Bueno, antes de hablar de qué es la ingeniería de feature y definirlo formalmente, me gustaría empezar poniendo un poquito en contexto para que se entienda mejor de qué estamos hablando y en qué parte estamos parados dentro de todo el proceso de Machine Learning. Ya vamos a ver en las siguientes clases y vamos a estudiar detalladamente distintos modelos y cómo se entrenan y qué características tiene cada uno, etc. Pero así como muy resumidamente y muy visto de arriba, podemos decir que tenemos por un lado datos, por el otro lado tenemos un algoritmo, usamos esos datos como input de un algoritmo, se produce lo que se entiende como entrenamiento y terminamos con un modelo entrenado que está listo para utilizarlo para hacer predicciones, ¿no es cierto? Ahora, la primera pregunta que surge acá es, esos datos que usamos para entrenar modelos, que por ejemplo pueden provenir de distintas fuentes, ¿no? Podemos ir a una página web que tiene recursos públicos y descargar un dataset, por ejemplo, tanto la provincia como la capital tienen un montón de datasets de información pública que está disponible para ser utilizada, nos puede venir de una encuesta, bueno, de distintas fuentes. ¿Podemos agarrarlos así como los tenemos, enchufárselos a un algoritmo en la esperanza de que nos genere un modelo que nos sirva para algo? ¿O tenemos que hacer alguna cosa antes? ¿Qué les parece a ustedes, digamos, así como para arrancar con esta pregunta? ¿Les parece que lo podemos agarrar, se los tiramos a los modelos y confiamos en que los modelos son espectaculares, geniales y que agarran cualquier cosa que le tiremos y se dan cuenta de lo que está bien o que está mal? ¿O tenemos que hacer algo con esos datos?
¿Qué les parece? Acá Germán comenta en el chat, no porque están sesgados, dice. Ok. Es Ahí una, es Carlos. una afirmación bastante fuerte, ¿no? Es como están sesgados. No sabemos. La respuesta sería, podrían estar sesgados, no sabemos, ¿no? Claro, vayamos como un paso antes de meternos en los detalles, o sea, como más a nivel conceptual. Ahí Carlos dice, hay que hacer alguna cosa antes. Ok, ¿por qué te parece que hay que hacer alguna cosa antes? ¿Qué problemas pueden tener nuestros datos? Así, alguna cosa que se te ocurra, por ejemplo. Y capaz hay datos que no tienen sentido para lo que queremos hacer o simplemente el dataset está con datos falsos o vacíos, cosas así. Ok, tiraste muchas cosas muy ciertas, no sé si ya sabías algo o tu intuición está muy bien encaminada, pero sí es cierto. Martina dice, hay datos que ni queremos procesar, muy cierto. Jeremías dice, podría tener basura, datos duplicados, incompletos. Y Lucas dice, un laburo de feature engineering. Bueno, sí, exactamente. Bueno, pero están muy bien orientados, ¿no? Ahí dijeron un montón de las cosas que son las que tenemos que abordar. Y vamos a poner, digamos, agarremos este ejemplo como para ir y pensando más en concreto. Es un dataset artificial, pero perfectamente podría ser uno real. En el cual tenemos, por ahora las voy a llamar filas y columnas. Ahora enseguida vamos a formalizar un poco esos conceptos, pero en principio llamémoslo así para que se entienda. Tenemos un dataset que tenemos 10 filas donde tenemos información de alumnos, ¿no? El nombre, la sede de la fila favorita, el promedio de notas, el color favorito, en qué cuatri cursó orga de datos y si aprobó o no aprobó la materia. Obviamente estamos viendo 10, en un dataset real tiene cientos o miles de filas, de instancias, mejor dicho, pero por un tema de espacio estamos viendo estos. Pasemos a concreto las ideas que estaban tirando recién por el chat, ¿no? ¿Qué problemas concretos le vemos a este set de datos que nos impedirían utilizarlo como input de un algoritmo para entrenar un modelo? Es más o menos lo que fueron diciendo, pero lo podemos, digamos, hacer más concreto acá. ¿Qué cosas le ven? ¿Alguien ahí? Germán dice, hay filas incompletas. Hay filas incompletas, es cierto. ¿Qué más? Bueno, esa es una. Hay filas incompletas. Notas, por ejemplo, que falta. ¿Cómo? Notas, por ejemplo, que falta, veo. Celdas incompletas, sí. Celdas incompletas, sí, es lo mismo. Creo que es a lo que apuntaba Germán. Ahí faltan datos, ¿no? Por ejemplo, Hay para... información mal completada, por ejemplo, el nombre. Mal completada porque dice alumno 1, ¿así? No sé. No, bueno, ahí lo puse así Ok. para no poner ningún nombre y nada, y para no hacer referencia a nada en particular, pero sumamos que son nombres, digamos, bien puestos. Está bien lo que dicen, y es un punto muy importante. Faltan valores, ¿no? Hay lo que llamamos valores missings. Y uno podría pensar, bueno, pero tal vez se lo tiro a mi modelo y el modelo se da cuenta y hace alguna magia. Bueno, no, eso hay que tratarlo. Esto es el tratamiento de missings y es una parte fundamental de lo que es la ingeniería de features. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas... Sí. Acá Ingrid comenta, dice, no le veo el sentido al color favorito con algo académico. Excelente, muy buen punto. Ese es otro punto importante, el que menciona Ingrid, y es uno de los que les iba a mencionar. Si yo quiero predecir si un alumno va a aprobar o no va a aprobar una materia, ¿es relevante el color favorito? Ahí ya Green se da cuenta y dice, y la verdad que no tiene mucha importancia. Entonces uno se pregunta, bueno, cuando tengo algunas columnas, o mejor dicho, algunos features, algunos atributos del set de datos, que no son relevantes para lo que quiero estudiar, ¿da lo mismo tenerlos que no tenerlos? ¿Se los tira a mi modelo y se da cuenta y no los mira? Bueno, la respuesta es no da lo mismo tenerlo que no tenerlo, y el hecho o esta cosa de elegir con cuáles atributos o features vamos a trabajar es lo que llamamos como selección de features, y es otra de las patas importantes de la ingeniería de features. Acá Martina dice, esto capaz es medio extra, pero todos tienen la misma sede. Capaz ni es necesario tenerlo como columna. Muy buen punto, Martina, también, exactamente. Es otra pregunta que nos podemos hacer. Si todos contestaron Paseo Colón, ¿tiene sentido utilizar esa columna Paseo Colón para el entrenamiento del modelo? Pareciera ser que no me está aportando nada de información, ¿no? Después habría que ver si se puede o no se puede.
Pero en principio está muy bien marcado el punto S. Tal vez esa columna la podemos sacar y no la usamos. Igual hay un tema muy interesante de esto, es que también ingeniería de features, dentro de todo, también es validación del dataset, ¿no? Y acá yo veo esto y digo, ok, si sé que solo voy a laburar en Paseo Colón, tendría sentido tirar la columna. Pero, si a mí me dicen, armá un modelo para que sirva para toda la UBA, yo voy a tener un pequeño problema, porque mi sampleo de datos va a estar solo en Paseo Colón y puedo no ser representativo del resto de las sedes. Y ahí tengo un problema de la adquisición de los datos. Obviamente, escapa un poco de la materia, pero quiero que empecemos a armar una conciencia de siempre tratar de entender cómo se obtienen los datos. A veces no es posible y a veces sí. Y ser crítico del método de sampleo de esos datos. Porque a veces unos datos sesgados no le quedan a otra que ser un modelo sesgado, ¿no? Digamos, si los datos están sesgados, el modelo puede zafar, pero no puede elaborar con información que no tiene. Así que, nada, para pensar esto. Muy bien. Lo mismo, digamos, el AFIP, el INDEC. El INDEC no calcula la inflación en base al mismo kiosco y solo un kiosco. Va y se amplía de forma heterogénea con una cuenta de asegurar heterogeneidad para sacar un número que sea representativo. Bueno, esto es lo mismo, tenemos que ampliar de forma representativa del problema que te queremos hacer, ¿sí? Acá Germán dice, capaz hay falta de investigación de parte de los que hicieron la encuesta, ya que las dos carreras solo se hacen en Paseo Colón, según tengo entendido. O sea, un civil o químico tendría más sentido hacerle esa pregunta. La respuesta en realidad siempre, Germán, es ¿qué tipo de problema querés resolver? ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Sí? Si querés resolver algo particular que le va a servir solo a la gente de Paseo Colón, listo, genial. Y como dijo Juan J. recién, eliminás el feature porque esa columna porque no aporta nada de información. Si va a ser siempre el mismo valor, ¿para qué tenerlo? Aparte, un punto acá es que vos no sabés para qué se hizo esta encuesta o cómo viene esta información. Por ejemplo, tal vez un grupo de personas se dedicó a hacer encuestas de un montón de otras cosas, donde tenía un montón de otros features, y como lo conocen a Jorge, dice, che, Jorge, yo te voy a dar a vos solamente los que cursaron orga de datos, y te doy estas columnas que pienso que te pueden interesar. Pero tal vez el dataset original tenía un montón de features más, con un montón de otras sedes y un montón de cosas. O sea, vos eso no lo sabés de antemano. No es que necesariamente la gente que hizo la encuesta la hizo mal. E incluso este feature específicamente no es en dónde le pregunté o en dónde cursaba el tipo cuando le pregunté. Le estoy preguntando cuál es su sede favorita. Y todos dijeron Paseo Colón, digamos. Pero sí, está más allá de esto que estamos diciendo, está muy bien el punto que decía Martina y apuntaba a esto, no en este ejemplo específico, sino a tomar conciencia de eso, de que tal vez es un tema a revisar. Entonces ya dijimos, por un lado, datos faltantes, missings. Por otro lado, de selección, de elegir con cuáles features quiero trabajar. Y nos está faltando la otra pata, súper importante, que tal vez no es tan obvia hasta que no lo digamos, pero tiene mucho que ver con esto que veíamos acá, ¿no? Dijimos, tenemos datos y se lo damos como input a un algoritmo. El tema es que los algoritmos trabajan con números, no saben trabajar con palabras. No le puedo pasar un input que sea azul, rojo, verde, o Paseo Colón, o el nombre de un alumno. De alguna manera tenemos que convertir esos features, esos valores que no son numéricos, a numéricos, para que los algoritmos los puedan procesar y generar los modelos, y entrenar los modelos. Y esa es la otra pata súper importante de la ingeniería de features, que es la conversión. Alguien podría decir, bueno, eso es una pavada, ponerle un número a cada uno, azul ponele 1, rojo ponele 2, a verde ponele 3, y ya está, se acabó el problema. Bueno, no es tan simple, hay que tener ciertos cuidados, y lo vamos a ver ahora enseguida, pero esa conversión no se puede hacer así de manera, digamos, tan trivial, y hay técnicas específicas para hacerlo, porque si lo hacemos de manera trivial, estamos agregando información y estamos generando muchos problemas. Entonces, como un poquito para formalizar, ¿qué hacemos con la ingeniería de features o por qué existe la ingeniería de features? Porque tenemos que convertir variables, como vimos recién, tenemos que hacer un tratamiento de missings,
tenemos que hacer selección de variables, es decir, elegir con qué features queremos trabajar. Y otro problema que no estaba ilustrado en la diapo anterior por un tema de espacio, pero que es muy simple de imaginárselo, es qué pasa si tengo un dataset que tiene, no sé, 1000 features, o 3000, o 10.000, o 1.000.000. Bueno, lo que ocurre es que trabajando en altas dimensiones aparecen una cantidad de problemas terribles, de toda índole, desde el índole computacional hasta algunos fenómenos que empiezan a aparecer simplemente por estar trabajando en muchas dimensiones. Eso se conoce como la maldición de la dimensionalidad o cursos de dimensionality. Si lo buscan van a encontrar un montón de info. Y es un problema que queremos evitar y queremos evitarlo en la medida de lo posible en esta instancia de ingeniería de features. O sea que son esas 4 cosas, esos 4 problemas que abordamos en la ingeniería de features. Quiero hacer un repaso para no perder a nadie acá. Cuando Juan dice feature, se refiere a, digamos, visualmente la cantidad de columnas por fila que va a haber, ¿no? Si yo llego a 1000 features, Juan dice que va a haber 1000 columnas, cada una conteniendo algún dato, ¿sí? Sobre ese alumno, en el caso anterior, ¿no? Entonces, como podrán ver, 1000 datos de un alumno puede llegar a tener problemas muy raros. Porque el modelo se puede empezar a fijar. Bueno, tenemos una clase entera de esto y de por qué, pero así que voy a cortar, pero sepan que es un problema y hay que buscar medidas para reducir la dimensionalidad. Listo. Entonces, un poco para reforzar esto que les estamos contando, tenemos esta cita del profesor Pedro Domingo, que lo que nos dice que al final del día algunos modelos de Machine Learning triunfan y otros fracasan. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Bueno, claramente uno de los factores más importantes, o el factor más importante, son los features que usamos. Y para seguir reforzando esta idea, y creo que por última vez en algo tan explícito en las diapos, es esta idea de garbage in, garbage out. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está bien claro en la frase, ¿no? Si a un modelo le damos basura, el modelo si para entrenar a un modelo le damos datos que son basura, el modelo que vamos a obtener es basura. O sea, magia no va a hacer. Por más que sean súper inteligentes y súper potentes y tengan un montón de capacidad, es fundamental que le demos buenos datos, porque si no, los resultados que vamos a tener son malos. Ahí Germán dice, ¿cómo puede ser el tratado de Missing? Tratar de predecir los valores que faltan, por ejemplo, paciencia. Yo dije que sí. Yo dije en breve, sí. Que ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de esto que decimos de la importancia de seleccionar los features correctos. Supongamos que tenemos un problema en el cual queremos clasificar el vino, qué tipo de vino es, Malbec, Cabernet o Merlot, según distintos atributos. Voy a poner un ejemplo muy pavo, pero para que se entienda. Si yo vengo y te digo, mira, tengo este vino que lo compré en un súper de Caballito, la persona que me lo vendió tenía una gorra roja y ese día llovía. Bueno, como que esos datos que te estoy dando no sirven para decir qué tipo de vino es, ¿no? Necesitamos información que sea relevante. Entonces, por ejemplo, miremos este ejemplo. Concentrémonos en el gráfico de la izquierda, en el cual estamos haciendo un gráfico 3D, un plot 3D, de distintos atributos del vino, ¿no? Ponemos el precio, el color y el origen. Y el color que estamos viendo, rojo, verde y azul, nos dice qué tipo de vino es, si es Malbec, Cabernet o Merlot. En el del medio estamos graficando otros atributos, acidez, densidad y color, y en el de la derecha otros atributos distintos. ¿Qué les parece o qué pueden decir de estos 3 gráficos? ¿Alguna cosa que les llame la atención o qué podrían decir mirando estos 3 gráficos, comparándolos el uno con el otro, por ejemplo? Que en el centro se nota un patrón más, digamos, por categoría, y en los otros están mezclados. Por ejemplo, el último es un popurrí de todo. Exacto, perfecto, exactamente eso, ¿sí? Se ve claramente en el gráfico del medio que están bastante bien divididas las zonas o bastante bien identificadas zonas según el tipo de vino, ¿no? Están todos los rojitos por un lado, casi un poco mezclados con el azul, pero bastante bien diferenciados, todos los verdes por el otro. ¿Tenés un puntero, Juan? Así podés ir marcando, si querés. Ponete el puntero que está abajo a la izquierda, con los 3 puntitos.
Abajo a la izquierda con los 3 puntitos. En la diapositiva te pones el mouse cerca de abajo a la izquierda, recién los 3 puntitos y puntero. Ah, perfecto, gracias Jorge. Ahí está. De nada. Bien, decía, en este vemos acá que tenemos los rojos por acá, si bien se mezclan un poquito con los azules, pero están bastante bien separados, los verdes bien separados, y a diferencia de este, por ejemplo, como decía Franco, que está todo mezclado, no hay ninguna zona bien diferenciada, y este que si bien un poquitito mejor, también igual es bastante desastroso, y no se puede identificar una zona bien diferenciada. Entonces, ¿cuál es la conclusión o la moraleja de esto? Utilizando la misma técnica, que fue muy simple en este caso, ni siquiera fue un modelo de Machine Learning, pero utilizando la misma técnica que consistió en hacer un ploteo 3D de algunos features, vemos la importancia que tiene cuáles son los features que usamos. Lo único que cambió fueron los features que elegimos. Y claramente obtuvimos resultados muy buenos en el gráfico del medio y súper malos en lo de los costados. A tal punto que casi... Acá Felipe pregunta, ¿ese gráfico igual que representa? O sea, ¿qué hace cada punto ese que esté ahí? O sea, ¿qué significa cada punto en cada uno de los gráficos? Estamos ploteando los atributos que tenemos acá abajo, ¿no? Por ejemplo, es un ploteo tridimensional, por ejemplo, en el de medio de la acidez, de la densidad y del color, que son los features que elegimos, y el color representa el tipo de vino que es. Es un gráfico tridimensional, simplemente. Sí, ahora sí, no había llegado a darme cuenta que era tridimensional, como que no notaba los ejes atrás, pero ahora sí. Ah, sí, está medio difuso, pero sí, es eso. Genial, gracias. No, por nada. Muy bien, digamos. Entonces ahora sí podemos formalizar un poquito algunos conceptos que veníamos hablando así medio en el aire. Ya lo aclaró Jorge hace un ratito, pero lo formalizamos. Un atributo, un feature o feature es un pedazo de información potencialmente útil. Y fíjense acá, digamos, remarquemos la palabra potencialmente. No es que un feature es solamente aquello de mi dataset que me sirve. Un feature es todo. Cada columna es un feature. Y puede o no puede terminar siendo útil para los fines que perseguimos. Pero todo es un feature. Y acá tenemos otra cita de Peter Norvin, que también es un referente de la ciencia de datos, que sigue haciendo hincapié en este asunto y dice que los buenos features permiten a un modelo simple ganarle a uno más complejo. De alguna manera es lo que estamos viendo en el ejemplo anterior, ¿no? Si bien no era un modelo Machine Learning, digamos, se ilustra con eso. Definimos atributo o feature y ahora podemos definir la ingeniería de features como todas las tareas relacionadas a manipular y diseñar un conjunto de features para tareas de aprendizaje automático. La parte de manipular es un poco lo que venimos viendo, ¿no? Conversión, completar los bits, seleccionar features. Y la palabra diseñar hace referencia a que, además de todo lo que vimos, también cabe la posibilidad de agregar nosotros features nuevos. Obviamente, no es que los vamos a inventar o vamos a poner cualquier cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces podemos combinar features existentes para generar un feature nuevo que los reemplace sin perder demasiada información. O tal vez tenemos dos features que por separado no dicen nada, pero si los combinamos, generamos un feature nuevo que tiene más sentido. Entonces, por eso está ahí puesto el manipular y diseñar también. Eso también lo vamos a ir viendo. Bien. ¿Qué tenemos acá? Esto es como para dar un pantallazo de todas las tareas que intervienen o que hay que hacer en un proyecto de Machine Learning, ¿no? Por ejemplo, tenemos, más o menos en el orden en el cual se van ejecutando, el análisis exploratorio, la limpieza de datos, la parte de ingeniería de features, la selección del algoritmo, el entrenamiento del modelo y otras tareas misceláneas que no entran en ninguna de esas categorías anteriores. Y fíjense en que la parte que no es propiamente elegir el algoritmo y entrenar el modelo es más o menos la mitad del trabajo, ¿no? Lo vemos ahí, tenemos un 10% de análisis exploratorio, un 20% de limpieza de datos y un 25% de ingeniería de features. Si bien esto es algo muy general y no quiere decir que en todos los proyectos se den exactamente esos porcentajes, es como para más o menos tener una idea. Y lo que podemos ver acá es la importancia que tiene en la práctica, en la realidad, toda la parte de el manejo, la limpieza y el procesamiento de los datos,
a tal punto que es la mitad del trabajo. O sea, la mitad del trabajo de un proyecto de Machine Learning va por ese lado. ¿Está bien? Y en esa mitad están todas estas tareas que vemos acá, que es la extracción, la conversión, el tratamiento de missing, la selección, combinación, reducción dimensional, en fin, todo lo que fuimos mencionando antes. Así que bueno, ahí tenemos como un pantallazo general de qué es la ingeniería de features, para qué sirve, por qué es importante, y ahora vamos a empezar a ver cada una de las técnicas para abordar esos problemas que veníamos viendo. Hasta acá, antes de empezar con la primera, ¿alguna pregunta? Tomo el silencio como que no. Muy bien. Entonces empezamos por la primera, que fue la última que se nos ocurrió cuando estábamos mirando el ejemplo, porque tal vez es la menos obvia, ¿no? Conversión. Dijimos, los modelos solo entienden números. ¿Qué pasa entonces cuando los datos no son números? Bueno, tenemos que convertirlos. ¿Cuáles son los tipos de variables que podemos tratar cuando estamos haciendo ingeniería de features? Numéricas, como por ejemplo la edad o el promedio o la nota que obtuvo en alguna materia, como estábamos viendo en el ejemplo que vimos al principio. En ese caso no hay nada para hacer en lo que a conversión respecta porque los modelos pueden entender esos datos. Y podemos tener también lo que conocemos o llamamos como variables categóricas. ¿Qué son las variables categóricas? Son aquellas que tienen un conjunto finito, idealmente reducido, de valores posibles. Por ejemplo, la nacionalidad. Hay tantas nacionalidades, o más o menos, no estoy seguro de eso, pero debe haber tantas nacionalidades como países existan en el mundo. No hay una cantidad infinita de nacionalidades, como puede ser el promedio de una nota. Entonces, eso es una variable categórica. Ahora bien, las variables categóricas pueden ser, digamos, de dos tipos. Ordinales o no ordinales. ¿Qué son las categóricas ordinales? Son aquellas que tienen un orden natural, como por ejemplo los meses. Si nosotros hablamos de meses, enero, febrero, marzo, sabemos que enero viene antes que febrero y que a su vez viene antes que marzo, y así. Tienen un orden natural, los valores posibles. En cambio, la nacionalidad no. Más allá de algún chiste que podamos hacer, argentino no es mayor que chileno, ni es menor que brasilero, ni nada que se le parezca. No tienen un orden natural. Sí, entonces hacemos esa diferenciación y las diferenciamos porque las tenemos que tratar de una manera diferente. Entonces tenemos las categorías que pueden ser ordinales y no ordinales. Si no hagan chistes porque además esto queda grabado y podemos tener problemas. Después tenemos otro tipo de features que no los vamos a estudiar en profundidad en el curso, pero que está bueno saber que existen y que se puede seguir estudiando y aprendiendo acerca de ellos, como por ejemplo las fechas y las ubicaciones, latitud y longitud. Como les digo, no las vamos a estudiar en detalle en el curso, pero están ahí y también ameritan ser tenidas en cuenta. Entonces dijimos, tenemos dos tipos de categóricas. ¿Cómo las convertimos? Lo primero, lo más obvio, sería asignarle un número a cada posible valor. Por ejemplo, al color o a la sede. Digamos al color. Al rojo le pongo 1, al azul le pongo 2, al verde le pongo 3. ¿Está bien eso? ¿Está bien, digamos, tener ese enfoque tan simple para cualquier variable categórica? ¿A alguno se le ocurre si eso está bien o está mal, o está bien en algunos casos y mal en otros? O sea, está la diapo ahí, ¿no? Pero si alguno quiere ampliar un poquito, se le ocurre intuitivamente por qué puede ser. ¿Por qué estaría mal decir que el rojo es 1 y el verde es 2? ¿Qué tiene de malo eso? Si lo convertí a un número, ¿qué es lo que necesito? Acá Tomás dice, puede sacar relaciones falsas entre los datos. Felipe dice, porque dos rojos son verde y nada que ver. Lucas dice, no está bien porque el algoritmo podría pensar que hay una relación de orden cuando no la hay. Exactamente, va por ahí. Lo que estaría haciendo al convertirlo de esa manera es agregar información, ¿no? Porque
posiblemente, muy seguramente, el modelo, al encontrarse con esos valores, empieza a hacer deducciones o inferencias o empieza a entender que la variable original tenía un orden cuando en realidad no lo tiene, porque el modelo no sabe que yo la convertí y que ahora rojo es 1 y que verde es 2. El modelo ve 1, 2. Entonces, como dicen ahí, pueden empezar a sacar conclusiones de algo que yo le di un orden y que originalmente no lo tenía. Estoy agregando información si lo hago de esa manera. ¿Está bien? Entonces, asignar números está ok cuando las categóricas son ordinales, no está ok cuando no son ordinales. Ahí tenemos que hacerlo de otra manera. ¿Alguien me puede dar un ejemplo muy claro cuando rojo y verde podrían ser ordinales? Hace el RGB de una imagen más simple. Yo camino por la calle. Es un semáforo, exactamente. Tenemos 3 colores, rojo, verde y... Ay, perdón. Rojo, amarillo, verde, ¿no? ¿Sí? Tenemos los 3 y tenemos una relación de orden. Ahí tiene sentido poner un número, porque hay una relación de orden. Genial. Ahora, vamos gracias, Alfonso. Ahora de repente vamos al color preferido, ¿no? Como el feature ese color preferido. Que va a haber una relación de orden ahí, ¿no? Nada, eso. Perfecto, Así buenísimo. que la respuesta es, siempre depende del feature, ¿no? No es que estamos diciendo que todos los colores no tienen relación de orden, decimos que usen la cabeza para pensar antes de asignarle números a colores, ¿no? Eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para transformar en números variables categóricas que no tienen orden? Bueno, acá aparece una técnica, es muy simple, se llama one-hot encoding, y lo que hacemos es, para las variables categóricas, creamos una variable binaria por cada posible categoría. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, esto. Tenemos este dataset muy simple, tenemos ahí el color favorito que ya sabemos que lo tenemos que transformar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, eliminamos ese feature color favorito del dataset, lo eliminamos completamente, creamos 3 features nuevos, uno por cada posible valor que tenía el color favorito, en este caso rojo, verde y azul, por eso aparecen acá estos 3 features nuevos y este se fue. Y lo que hacemos es poner un 1 en el nuevo feature que corresponda. Por ejemplo, María tenía el color rojo, entonces ponemos un 1 en este nuevo feature que apareció acá de rojo. Y ponemos un 0 en los otros dos. A Tomás, que tenía el color azul, le ponemos un 1 en el feature correspondiente al azul y ponemos un 0 en los otros dos. Y de esta manera logramos la transformación sin agregar información, sin darle un orden. ¿Sí? Es bastante simple, pero tiene su cosita. ¿Se entiende esto? Acá Juan hace una Sí. pregunta muy interesante. Dice, ¿no te genera un aumento de la dimensionalidad el one-hot encoding? Sí. Te genera un aumento de la dimensionalidad. En este caso de los colores, pasar de 1 a 3 no pasa nada, pero ahora enseguida en un ratito vamos a ver que hay otros casos en los cuales sí, eso te genera un problema importante. No es que siempre para cualquier tipo de variable categórica no ordinal se puede usar esto. Si la dimensión es muy alta, hay que hacer otra cosa. Sí, acá Felipe también comenta lo mismo. Dice, ¿no puede pasar también que tenga varias categorías que originalmente no tenías? O sea, que podría ser rojo y verde a la vez. Pero eso sería dos features distintos, ¿no? Color favorito 1 y color favorito 2. Podría... pero eso ya es como más complejo. Sí, no entendí lo de rojo y verde a la vez. ¿A qué te referís, Felipe? Si querés ampliar un poquito. O sea, pienso que puedes dar como a entender que puede tener varios colores de esta forma. Como que las features son independientes cuando no lo eran, digamos. No sé si eso afecta en algo o no, pero ni si me estoy explicando bien. O sea, ser rojo y verde a la vez no puede ser porque vos tenés solamente un 1 en rojo. No tenés un 1 en rojo y un 1 en verde. Claro, pero Ok, sí, sí. lo que no se podría interpretar, por ejemplo, que son independientes, que podría ser, digamos, aunque no lo tengas. No sé si eso afecta en algo o no para el modelo después, pero nada. O sea, porque ahí vos no tenés ningún indicio de que tiene que ser solo una de las 3 columnas. Está bien, es cierto lo que vos decís. Es cierto lo que vos decís.
pero no sé si Jorge me quiere ayudar y ampliar un poquito. Pero sí, yo creo que uno lo está pensando a veces siempre de forma programática, ¿no? Pero la realidad es que estos features se los vamos a entrenar al modelo, ¿no? Y el modelo saca las conclusiones correspondientes. Puede pasar que un modelo internamente saque una conclusión errónea, pero en general, justamente OneHot ha mostrado que es la técnica, digamos, súper mega aceptada, usada en todos los modelos ya estándares y de avanzada de Machine Learning, donde ya el modelo cuando recibe un 0 en los OneHot, y solo siempre recibió solo 2 tipos de valores, ceros y unos en ese feature, ¿sí? Ya arma y puede entender que hay una relación ahí implícita. Nada garantiza que un modelo muy malo trate de armar una relación así, pero eso no lo vamos a saber. Está buena la pregunta, ¿eh? Está buena porque Sí. es cierto lo que marcas. Bueno, ahí ya entendimos más o menos cómo funciona OneHot Encoding. Ahora les hago una pregunta, un poco relacionado con todo esto que decían. ¿Le ven, más allá de que puede pasar a alta dimensión y todo eso que ya lo hablamos, que lo vamos a ver en un ratito bien detallado, algún otro problema le ven a esto? ¿En cómo está codificado? Yo les dije, tengo 3 valores posibles, genero 3 columnas. Esta tercera columna, ¿es necesario que esté? ¿O podrían no tenerla y de igual modo codificar los 3 valores? Sí, si pones 0, 0, el tercero por descarte podría ser. Exacto, exactamente lo que dice Martina. Esta columna en realidad no la necesito, porque si yo lo veo a Tomás, que tiene azul, y miro y digo que tiene un 0 acá y tiene un 0 acá, por descarte es el otro color. ¿Está bien? Entonces, no solo que no la necesito y que la puedo sacar, sino que dejarla es perjudicial. Tiene un nombre, eso se lo conoce como dummy trap, y es algo que tenemos que evitar, ¿sí? O sea, no solo que no la necesitamos, sino que tenemos que evitarlo, porque eso genera inconvenientes de colinealidad que se producen como, en este caso, una de las variables es totalmente dependiente de las otras. Ciertos modelos pueden no performar bien cuando tenemos un dataset con este tipo de inconvenientes. Así que eso es algo que tenemos que evitarlo. La manera de evitarlo es muy simple, es simplemente eliminar una columna y nada más. ¿Sí? En este ejemplo sería así. Esta tercera directamente no la agregamos y dejamos los 2 ceros para codificar el valor que falta. ¿Se entiende? Asumo que sí. Seguimos. Entonces hasta acá, con la primera parte de conversión. Tenemos una variable categórica, la sabemos convertir. Ya sea que sea ordinal o no ordinal. Y acá viene un poco lo que decían antes, ¿no? Ya lo mencionaron. ¿Qué pasa si tengo direcciones IP y quiero usar esta técnica de one-hot encoding? O más precisamente, esta de dummy encoding, porque acuérdense, esto es importante. Más allá de que a veces utilizamos los nombres indistintamente y decimos, voy a usar one-hot encoding, one-hot encoding te agrega tantas columnas como valores posibles tenía la categoría. Y dummy coding o dummy variables te agrega tantas posibles menos una. Es una diferencia sutil, pero ténganlo presente, ¿sí? A veces, cuando estamos hablando, utilizamos indistintamente, decimos one hot, pero en realidad nos estamos refiriendo a la otra, a la que no genera colinealidad. Entonces les decía, ¿qué pasa si queremos usar one hot para direcciones IP? ¿Qué problema le ven a eso? Ya lo mencionaron antes, pero ahora tendría que ser mucho más claro. Tengo miles de millones de valores posibles, ¿no? Entonces, paso de tener un dataset con, no sé, 20, 30 o 300 features a miles de millones. Y eso genera un montonazo de problemas. O sea, salgo de un problema para meterme en un problema muchísimo peor. Entonces, en un caso como la direcciones IP, que tiene muchísimos valores posibles, no se puede usar one-hot encoding. Tenemos que abordarlo de otra manera. ¿Por qué no lo podemos usar? Tenemos todos estos problemas. De espacio, si queremos guardar ese dataset, no es lo mismo guardar un dataset que tenía 30 features a uno que tiene miles de millones. Y piensen que además estamos hablando solamente de un feature. Pero en la realidad, en la práctica, no es que hay que convertir solamente un feature. Tal vez tenemos que convertir 4 o 5. Y tenemos dirección IP y tenemos otro. Entonces, se empieza a acumular. El tiempo de entrenamiento
El tiempo de entrenamiento obviamente crece terriblemente al aumentar la dimensionalidad, la memoria. Bueno, tenemos que meter un dataset en memoria, nos explota la memoria RAM si tenemos demasiados features y la dimensión es muy alta. Y lo que le decía antes, el problema de la dimensionalidad alta, ¿no? Todos estos fenómenos que aparecen cuando tenemos datasets de alta dimensionalidad. O sea, en definitiva es algo que tenemos que evitarlo y no lo podemos hacer. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre de otra categoría que no podríamos aplicar one-hot encoding? Algo muy, muy simple. Pongamos el ejemplo ese de la facu que teníamos al principio. Algo que le podemos preguntar a un alumno. El DNI, por ejemplo, o el padrón. No. Claro. Sí, exactamente. El nombre y el apellido también, por ejemplo. Después habría que ver si el nombre y el apellido, tal vez lo descarto porque no me interesa, ¿no? Pero las materias aprobadas. ¿Por qué las materias aprobadas? No, las materias aprobadas, no sé a qué apuntabas, pero, o sea, la cantidad de materias aprobadas, por ejemplo, o a tener un feature por cada materia aprobada. ¿Qué dice Felipe? ¿Tener un feature por cada materia aprobada? No, bueno, eso, pero ojo con eso, porque eso no sería el caso de una categoría que tiene muchos valores. O sea, cuando decimos de una categoría que tiene muchos valores, nos referimos a un feature que tiene muchos valores posibles. Si vos tenías un feature por cada materia aprobada, nada, son features diferentes. No sé si apuntabas a eso o te entendí mal, pero claro, las materias aprobadas ya es numérico, exacto. Bien, sigamos. Con el tema de las direcciones IP, tenemos otro problema que también pasa, digamos, con todas las categóricas, que es el tema de las categorías nuevas. Supongamos que tengo un dataset donde tengo un montón de información histórica y tengo un montón de direcciones IP. Y digamos que digo, bueno, no sé, no me importa nada lo que me están diciendo, yo hago one-hot encoding igual y que sea lo que Dios quiera, si me crece la dimensión, no sé, veré qué hago. ¿Qué pasa si después a la hora de testear o de querer entrenar valores nuevos me aparece una IP que no había hot encodeado, por decirlo de alguna manera? Eso es un problema. Es un problema que lo tenemos que abordar. E incluso no solo eso, sino que a veces pasa que es imposible saber de antemano todos los valores que me pueden llegar. Más allá de que sean muchos o pocos, es imposible saber de antemano todos los valores posibles. Entonces, esa es otra problemática que también, de alguna manera, hay que abordarla. ¿Qué podemos hacer entonces para solucionar ese problema? Bueno, son técnicas un poquito más sofisticadas, vamos a ver algunas acá. La primera es esta de Bin Counting Scheme. ¿Qué es lo que hacemos con esta técnica? Lo que hacemos es, convertimos cada valor, por ejemplo, cada IP, en la frecuencia relativa a la variable target. Un ejemplo, para que se entienda un poco mejor. Supongamos que tenemos un dataset histórico donde tenemos la dirección IP, tenemos la fecha y queremos predecir, tenemos si esa IP participó o no en un ataque de negación de servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es contar cuántas veces esa IP participó en un ataque, dividirlo por la cantidad total de ataques que hubo, y en vez de tener la IP tenemos ese valor. Entonces de esa manera podemos convertir cada valor en la frecuencia relativa a la variable target, a la variable que nos interesa predecir. Esto ahí ponemos que es lo de Nair-Bayes porque está muy relacionado a lo que es la probabilidad condicional, ¿no? ¿Y qué hacemos con los valores nuevos que mencionábamos antes, ¿no? Porque de esa manera, bueno, pudimos convertirlo sin que creciera la dimensionalidad, pero no abordamos el tema de los valores nuevos. Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Una de las cosas es usar esta técnica de Laplace smoothing, que lo que nos permite es asignarle probabilidades muy chiquitas a valores que no habíamos visto durante el entrenamiento. Entonces, si me llega una IP nueva, lo que haría es le asignaría una probabilidad muy chiquita de que esa IP participara en un ataque. Esa es una opción. Ahí tienen el link si quieren profundizar en eso. Y lo otro que podemos hacer es agrupar, ¿no?
agruparlas con algún criterio que tenga algún sentido. Ahí en el caso de la IP, por ejemplo, no sé, digamos que decimos, bueno, todas las IP que los 3 primeros números sean el mismo, bueno, las considero como que sean las mismas, digamos, en un rango determinado, ¿no? O entre tal número y tal número las voy a agrupar todas. Entonces, cuando me llega una IP nueva que no había visto, la pongo en el rango que corresponde. Esta es una manera también de solucionar ese problema. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Bien. Y, bueno, etcétera, es porque esta parte de ingeniería de features, como ya se van a dar cuenta cuando hagan el TP y lo sigan laburando, es un ambiente fértil para ejercer la creatividad, ¿no? Cualquier cosa que se les ocurra que se pueda hacer, que sea razonable y que funcione, se puede hacer. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tenemos esta técnica que se llama hashing trick, que consiste en, mediante alguna función de imagen acotada quiere decir paso de una dimensión n a una dimensión m, donde m es mucho menor que n, transformamos las categorías en una cantidad de valores finitos y los representamos vectorialmente. ¿Se acuerdan en algo 2 cuando hicimos la implementación de un hash, de un diccionario, que teníamos las keys, que eran una cantidad muy grande de valores posibles, con una función de hash, y después usábamos el módulo y lo convertíamos en la posición del vector en la cual iba a caer? Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Estamos haciendo conceptualmente lo mismo. Estamos tomando los valores de la categórica, los estamos convirtiendo a un número, y después lo que hacemos es, ese número lo transformamos a un vector. ¿De qué manera lo transformamos a un vector? Bueno, hay varias maneras posibles. Una es, por ejemplo, las que le decía, si tomamos en mod 10, vamos a tener un vector que tiene 10 posiciones, y la transformación vectorial va a consistir en tener un 1 en la novena posición, perdón, en alguna posición, según donde caiga con la función de hash y el mod, pero también puede haber otras transformaciones que también son igual de válidas. Pero lo importante es, reducimos, digamos, mediante esta función de hash de imagen acotada, la dimensión, lo llevamos a un número de menor dimensión y después lo transformamos en un vector. ¿Está bien? ¿Se entiende esto más o menos? ¿Se entendieron estas dos? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien, genial. Esto del hashing trick, haciendo el paralelismo, la analogía con el tema de la implementación de diccionario, puede producir colisiones, y si se producen colisiones, lo que podemos hacer es, con algún criterio razonable, tratar de que que las colisiones vayan a parar con algún sentido, ¿no? Por ejemplo, si estamos tratando de encodear ciudades de Córdoba, que todas las ciudades de Córdoba vayan a parar al mismo número, por ejemplo, una manera de abordar esa problemática. Bien, hasta acá fue conversión. ¿Alguna pregunta de conversión? ¿Podemos seguir? Pasamos a lo que es tratamiento de missings. Dijimos, ¿no? Los missings no podemos obviarlos, tenemos que tratarlos. No podemos tirárselo así a los modelos y que sea lo que Dios quiera. Pero antes de ver qué técnicas tenemos para hacer tratamiento de missings, pensemos un poco por qué podrían faltar datos. Es una pregunta que parece un poco tonta, pero lo vamos a formalizar, vamos a incorporar un poco de terminología. Por un lado tenemos los missing completely at random. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la probabilidad de que falte el valor en una instancia es la misma para todas las instancias, y no depende de las medidas de otras variables. Por ejemplo, se perdió la respuesta para una encuesta. O, por ejemplo, digamos que la persona que nos dio el dataset ese que estaba ahí, lo tenía en un formato y lo tipeó a Excel, y bueno, y se olvidó de poner un número y entonces me falta un valor. También es algo completamente aleatorio, no está relacionado con ningún otro valor. Ahora, cuando veamos las otras, se va a entender a qué nos referimos cuando decimos que no está relacionado con ningún otro valor. Después tenemos las que son missing at random. ¿Qué quiere decir? Missing at random es cuando el valor, la probabilidad de que haya un missing depende de la información observada. ¿Está bien? Por ejemplo,
tenemos acá este ejemplito en el cual, si la persona no vive, por ejemplo, no tenemos el dato de la edad. ¿Por qué no lo tenemos? Porque, bueno, no sé, tal vez no sabemos qué poner, no sabemos qué pongo, la edad de cuando murió, pongo la edad que tendría ahora, no lo sé. La cuestión es que el hecho de que falte el dato de la edad tiene que ver con que la persona ya no vive, está relacionado con el valor que tiene otra variable. ¿Sí? Supongamos en el ejemplo que veíamos antes de la facu. Digamos que le pregunto a todas las personas si aprobaron o no aprobaron una determinada materia y que una persona esa materia no la cursó. Entonces, o mejor dicho, le pregunto la nota y la persona de esa materia no la cursó. Y bueno, no me va a contestar nada, pero no me va a contestar nada porque la materia no la cursó. Entonces, si yo tuviera otro feature que dice cursaste o no cursaste la materia, estarían relacionadas las dos cosas. Es un ejemplo muy pavo, pero es para que se vea. A la de vive, entonces, se podría inferir. No necesariamente, porque puede ser que tengas otros valores de edad que te falten. O sea, no es que te faltan valores en la edad exclusivamente porque la persona no vive. También te pueden faltar otros. No puedes decir que si te falta la edad, entonces la persona no vive. ¿Está bien? Lo que sí es cierto es como que hay una relación. Lo que podría ocurrir es que el 70% de las instancias en las cuales te falte la edad es porque la persona no vive. Entonces, ahí hay una relación. Esto es missing at random. ¿Se entiende esto de missing at random? ¿Sí? Y otro motivo por el cual nos pueden faltar valores es esto que llamamos missing not at random. ¿Qué quiere decir esto? Es que la probabilidad de que haya un missing está directamente relacionado con el valor que no tengo. Parece medio una recursividad filosófica, pero no. Por ejemplo, supongamos que en el ejemplo que veíamos de la facu, vuelvo a eso, ¿no? Teníamos un feature que era el promedio de notas del CBC. Y digamos que a los alumnos que aprobaron con baja nota le da vergüenza decir qué nota se sacaron. Entonces, lo que podría pasar en ese caso es que la mayoría de los alumnos que aprobaron, no sé, con 4, no me digan el promedio de las notas. Entonces, en ese caso, el valor que me falta está directamente relacionado con que la nota era 4. ¿Se entiende? Entonces, depende directamente del valor que no estoy viendo. Más allá de que yo no lo veo, hay una relación ahí. Y ahí tenemos otros ejemplos, como por ejemplo la edad, que puede ser que algunas personas, no sé, por coquetas o por lo que sea, no nos quieran decir la edad, entonces los valores de una determinada edad no los voy a tener. O por ejemplo, si le pregunto a alguna persona el ingreso, y bueno, puede ser que si gana mucho no me diga, y que si gana poco tampoco. Son dos ejemplos de esto que es missing not at random. ¿Se entienden, digamos, esta formalización de por qué nos podrían faltar datos en un dataset? Creo que sí, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos entonces para hacer el tratamiento de los missings? La primera sería trabajar con algoritmos que puedan trabajar con missings. Lamentablemente para ustedes no es el caso de scikit-learn, que es la librería que vamos a usar mayoritariamente en la materia, así que vamos a tener que trabajar con los missings y resolver esa problemática. Otra cosa que podemos hacer es decir, ¿sabes qué? Donde tengo un missing, elimino los datos, y ya está. Pero ahí, digamos, eso no es tan simple y no estaría bien, digamos. O sea, ¿qué hago? Elimino filas, elimino las columnas. En el caso de que elija eliminar instancias, ¿está bien perder instancias porque tengo un missing? ¿Sí? Digamos que tenemos, por ejemplo, no sé, tengo un missing, tengo 1000 instancias y en 100 instancias tengo un missing en algún feature. ¿Qué hago? ¿Borro esas 100 instancias? Pero voy a eliminar 100 instancias solamente porque en algunas me falta un feature. Estoy eliminando un montón de información de otros features solo porque ahí tengo un missing. No pareciera ser que eso está bien, ¿no? Entonces tenemos que abordarlo de otra manera. Si bien es posible y está bien en algunos casos eliminar filas, por ejemplo, no sé, si tenemos 1000 filas y el 1% tiene un montón de misses, un montón de features, bueno, se pueden borrar. Hay que ver cada caso. Pero lo importante es entender que no es que puedo alegremente entrar a borrar cosas para deshacerme de los missings. Hay que tratarlos de otra manera. Ahí tenemos varios ejemplos de lo que estamos diciendo, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de...
Acá teníamos de borrar columnas, como sería si voy y elimino columnas de cuando tengo missings, ahí estaríamos eliminando todo lo que está en rojo. Pero ven que, por ejemplo, ahí estaría eliminando estatura solamente porque tengo un missing en un lugar. No suena demasiado piola eso. Y acá tenemos como sería eliminar directamente las instancias, ¿no? Entonces, bueno, no las podemos borrar. O en términos generales no las podemos borrar. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Una cosa que podemos hacer es, por ejemplo, en las categóricas, agregar una nueva categoría que sea, que simbolice que me está faltando el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tener una nueva categoría que justamente, donde antes tenía un valor vacío, le pongo como dice ahí, un non, o un no completó, o no respondió. Y eso va a ser como una categoría nueva, a lo cual va a participar del one-hot encoding cuando lo haga, y listo. Es una manera de deshacerme de los missing en las categóricas. Y otra cosa que puedo hacer es rellenar, como mencionaban al principio, creo que alguno lo decía, rellenar con algún valor elegido apropiadamente. No voy a rellenar con cualquier cosa, ¿no? Y ahora vamos a ver de qué manera lo podemos rellenar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para rellenar esos valores? Pues de un montón de maneras. Por ejemplo, podemos poner la media, podemos poner la mediana, podemos poner la moda, podemos poner un valor constante. Ya todos sabemos más o menos lo que es la media, la mediana y la moda. Cualquier cosa pregunten, pero lo hemos visto un montón de veces. Y otra cosa que podemos hacer, puedo poner, y esto sirve también tanto para números como para categóricas, ¿sí? En las categóricas también puedo elegir no poner siempre una categoría que simbolice un valor faltante. Puedo poner el valor más repetido también. O sea, hay que analizar y hay que ver qué es lo que más conviene y qué es lo que mejores resultados produce. Y otra cosa que podemos hacer es usar esto, lo que se llaman los imputers, ¿no? Ahora vamos a explicar en la slide que sigue qué es eso de MISE un poquito mejor. Pero, por ejemplo, se podría estimar o imputar los valores usando algún modelo que entrenarlo para predecir algún valor específico, por ejemplo. O puedo, lo de KNN, lo vamos a ver más adelante cuando veamos los modelos, pero conceptualmente lo digo, ¿no? Para imputar, busco otras instancias que sean similares según algún criterio y entonces le asigno al dato faltante el mismo dato que tenían las similares al que quiero estimar. Para series temporales, que de nuevo no lo vamos a estudiar en profundidad, pero tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, Last Observation Carry Forward. Si tengo un dataset que tiene, que es una serie temporal, ¿no? Que tiene datos de fecha, y lo ordeno por fecha, lo que puedo hacer, por ejemplo, digamos que tengo el dato del lunes, tengo el dato del martes y me falta el dato del miércoles. Bueno, lo que puedo hacer es ir a buscar el dato del martes y ponérselo al miércoles. O sea, la última observación, la anterior, la muevo hacia adelante. Y lo mismo con mover de hacia adelante hacia atrás. Digamos que me falta la del jueves, pero tengo la del viernes. Bueno, me voy a buscar la del viernes y se la pongo el jueves. Eso es Next Observation Carry Backward. Y si no, lo que puedo hacer es, digamos que me falta la de miércoles, pero tengo la de martes y la del jueves, bueno, hago una interpolación entre las dos y completo la de miércoles de alguna manera con la información de las otras dos. ¿Se entiende hasta acá más o menos? ¿Estamos bien? Bien. Bueno, vamos a explicar un poquito mejor esto de MISE, que está bastante piola. ¿Qué es lo que dice MISE? Lo que dice MISE es, supongamos que tenés un dataset que tiene 3 features y en los 3 tengo missings. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar un feature al azar y lo voy a dejar con missings. Y a los otros dos les voy a imputar un valor con las técnicas que vimos antes. Le pongo la media, la mediana, de alguna manera le imputo un valor, pero un valor. Y ahora lo que hago es, entreno un modelo, por ejemplo una regresión, para estimar los missings del feature
que elegí al azar. ¿Se entiende? Entonces, termino después de eso con un dataset completo, se lo llama completo porque no tiene missings, en donde un feature tiene sus missings estimados y otro tiene sus missings completados. Y ahora lo que hago es, selecciono otro al azar, me va a tocar uno diferente al primero, vuelvo a poner los missing donde los tenía y uso esos otros dos features para estimar los valores. Nótese que ahora, esos dos features que estoy usando para entrenar el modelo y estimar los valores de los missings, uno tiene missings a los cuales yo se los puse, les puse un valor como la mediana, pero el otro ya tiene valores que surgieron de la predicción de un modelo que entrené antes. ¿Se entiende? Y lo mismo repito para el tercero. Le vuelvo a poner los missing donde los tenías. Ahora tengo dos features que en los missing tienen valores que surgieron de la predicción hecha por un modelo y estimo esos missings de la tercera. Entonces, cuando termino eso, que se llama un ciclo, lo que tengo es un dataset completo, porque puse missing en todos los lugares, y cada uno de los missing surgió del entrenamiento de un modelo. Eso, que recién dijimos un ciclo, se pueden repetir varios ciclos, y no solo que se pueden repetir varios ciclos, sino que además se hace para varias copias del dataset, y después se combinan todos los resultados para obtener los valores missing faltantes. ¿Se entendió más o menos, Mise? Espero que sí. Si no, pregunten, si no sé, Jorge me ayuda, pero pregunten, no se queden con la duda. ¿Se entendió? Sí, en resumidas cuentas, llenamos de forma bastante trivial, todos menos un feature, usamos alguna función, algún modelo, o alguna función o algún modelo muy, muy simple para tratar de llenarlo. Y hacemos eso rotando los features y rotando el data. Fin. Muy bien. Si les interesa profundizar en esto, ahí les dejamos, digamos, un paper donde lo pueden leer, y está bastante piola, y no solamente para aprender de Mise, sino porque, un poco para entender por qué está bueno usar Mise, se abordan y se tocan todos los temas que venimos hablando hasta ahora. Y esto es un poco un resumen gráfico de lo que veníamos hablando recién de Mise. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer, digamos, para seguir trabajando este tema de los missings? Y esto está un poco relacionado a lo que habían preguntado antes, que dijeron, che, pero ahí ¿cómo sabe el modelo que estoy queriendo? Yo le estoy agregando valores, y el modelo ¿cómo sabe, digamos, si ese valor venía originalmente o si lo agregaste vos? ¿Eso hace alguna diferencia? Bueno, lo que podemos hacer es, agregamos un feature nuevo, donde le indicamos si el valor que imputamos era el valor original o es un valor que le pusimos nosotros por alguna de las técnicas. Y de esa manera es como que le estamos dando más información en la esperanza de que el modelo sea lo suficientemente bueno como para darse cuenta de eso y poder usar esa información. Por eso lo relacioné con la pregunta que hicieron antes. Porque nosotros estamos hablando de un feature y que esa relación de false y true tiene que ver con el missing que imputamos, es algo que al modelo no se lo decimos de ninguna manera. Esperamos que sea lo suficientemente bueno como para darse cuenta de eso. Muy bien, hasta acá fue missings. ¿Alguna pregunta de esto? Seguimos, Vamos a selección. ¿Cuál es la idea de selección? Bueno, tenemos que reducir la dimensión mediante la eliminación de variables que sean poco útiles. El por qué queremos reducir la dimensión ya lo venimos charlando, ya mencionamos todos los problemas que tienen la alta dimensión y que es algo que siempre queremos evitar. Y también hablamos de la importancia de elegir los features correctos, no es cuestión de eliminar por eliminar. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, reduce la dimensión, favorece la generalización. Esto es muy importante, porque si a un modelo le damos un montón de data, de alguna manera lo que estamos haciendo es, estamos favoreciendo que el modelo se fije tal vez en los detalles y que no trate de aprender el concepto subyacente que es el que nos interesa. Entonces, cuantos menos features tenemos, es bastante intuitivo darse cuenta que estamos favoreciendo la generalización y que se aprenda el concepto y no los detalles. O sea, que el modelo no memorice, digamos, las instancias, sino que encuentre ese concepto que suponemos que está subyacente.
Por supuesto que acelera la velocidad de entrenamiento y mejora la interpretabilidad. ¿Qué es esto de mejorar la interpretabilidad y por qué es importante? Bueno, por ejemplo, supongamos que tenemos, que es algo que se usa, digamos, que tenemos un modelo de Machine Learning que nos va a decir si le vamos a dar o no un crédito a una persona, un crédito bancario. ¿Y en qué nos basamos? Bueno, en si paga sus tarjetas de crédito a tiempo, en el consumo, en un montón de cosas, de información, ¿no? No podemos ir a una persona y decirle, che, ¿sabes que no te doy el crédito porque el algoritmo de Machine Learning me dijo que no te lo dé? Chao, volvé dentro de un mes. Tenemos que ser capaces de interpretar esa información y de darle una explicación más o menos razonable. O sea que ser capaces de interpretar los resultados que obtenemos es muy importante. ¿Qué técnicas tenemos para esto? Son tres fundamentalmente técnicas o grupos de técnicas distintas. Tenemos la filter, que lo que hacemos es simplemente generamos algún score a través de algún método estadístico y elegimos los features que dan mejor rankeados. Por supuesto que el ranking tiene que ver con el valor que estamos tratando de predecir, ¿no? Pero son técnicas estadísticas, como por ejemplo el t-test, el t-student, ANOVA. Information gain es algo que lo vamos a ver cuando veamos árboles, no se preocupen ahora, pero es otra manera. La correlación de Pearson, que es algo que ya lo vimos en clases anteriores. El índice de Gini también lo vamos a ver más adelante. Pero el concepto es ese, digamos. De alguna manera testeamos contra la variable target y elegimos los features que estén mejor rankeados. Otra posibilidad sería, por ejemplo, elegir un feature solo, entrenar un modelo, ver cómo da, y de esa manera rankear al feature que elegimos, ¿no? ¿Se entienden las técnicas filter? ¿Seguimos? Bien. Técnicas Grapper. ¿Cuál es la idea detrás de la técnica Grapper? Es considerar el problema de selección como un problema de búsqueda. ¿De búsqueda de qué? De búsqueda de la mejor combinación de features posible, digamos, ¿no? Justamente, ¿cuál es la mejor combinación de variables? Ahora, acá hay un tema, ¿no? Porque ¿cómo saber cuál es la mejor combinación? ¿Cómo saber? No solo tenemos que saber cuáles son los mejores features, sino qué cantidad, ¿no? Podría ser que los mejores sean 5, que los mejores sean 3, que los mejores sean 7. O sea, es un problema de combinación, pero de alta dimensión. Entonces, de alguna manera se preparan las combinaciones, de alguna manera que ahora vamos a ver, se evalúan y se comparan a través de entrenar un modelo por cada combinación y luego medir su performance. Más adelante vamos a ver en otras clases cómo medir la performance de un modelo. Entonces tenemos algunas maneras de esta parte de elegir las combinaciones, ¿no? Que decíamos antes. Fuerza bruta, olvídense, por lo que les decías antes. Es un problema de combinatorio de alta dimensión, eso explota, no termina más, no existe esa manera de hacerlo, no podemos hacerlo así, no podemos probar todas las combinaciones posibles. Entonces tenemos que buscar otras maneras. Una de estas heurísticas greedy que tenemos es forward selection, que forward selection es, empiezo con un feature, entreno el modelo, agrego un feature aleatoriamente, vuelvo a entrenar y vuelvo a medir la performance. Si la performance mejoró, lo dejo al feature, si empeoró o no mejoró, lo saco y meto otro. Y así voy haciendo crecer y voy recorriendo todos los features con este criterio, ¿no? Si mejora, lo dejo, si no mejora, lo saco. Backward selection es lo mismo, pero al revés. Arranco con todos los features, saco uno al azar, entreno el modelo. Primero, arranco con todos los features, entreno el modelo, mido la performance. Saco uno al azar, entreno el modelo, mido la performance. ¿Mejoró? Sí, mejoró, entonces lo dejo afuera. ¿No mejoró? Entonces lo vuelvo a meter. Y así voy recorriendo y seleccionando. Y otra cosa que podemos hacer es, bueno, elegir al azar. Dame estos 5, dame estos 3, dame estos 4, dame estos 7, dame estos 10. Los evaluamos y vemos cómo performan y elegimos de esa manera. Y de nuevo, lo mismo que decíamos antes. Acá la creatividad está a la orden del día. Cualquier otra cosa, cualquier otra manera que se les ocurra para seleccionar features, es bienvenida. Pero esas son, digamos, como las tres que podemos comentar, las más típicas. ¿Estamos bien con las técnicas Grapper? ¿Alguna pregunta? Bien. Yo, si quieren, hago un mini comentario que excede completamente el curso, pero sepan que hay heurísticas
más avanzadas que se están empezando a desarrollar en los últimos años, con un principio que se llama Active Learning, en el cual se usa a un modelo y como que se le ve el estado del modelo y cómo reacciona a ciertos datos, que obviamente escapan completamente del curso, pero bueno, ahí está empezando a haber una movida, incluso hay algunas startups dando vueltas que te dicen, che, yo te mejoro el dataset tenés tu modelo y tu dataset y yo te prometo que te elijo los datos que empeoran a tu modelo, o sea, que lo desentrenan, porque todos sabemos que los datos son los nulls, o la forma de completar los nulls, o la carga de los datos son malas a veces, tienen ruido, entonces hay técnicas que tratan de ayudarte aplicando Machine Learning para resolver el problema de Machine Learning previo, ¿no? Pero obviamente escapa al curso, pero sepan que existe, nada de eso. Muy bien. Y finalmente tenemos las técnicas embebidas. ¿Embebidas en qué? Podría preguntar uno. Bueno, embebidas en un modelo, ¿no? Porque lo que hacemos es rankeamos los features o las variables según los métodos internos de cada algoritmo. Muchas veces cuando entrenamos modelos, los modelos internamente le asignan una importancia a cada feature. Entonces lo que podemos hacer de alguna manera es mirar en el interior de cada modelo, ver qué importancia le asignó a cada feature y elegirlos. Algo importante que antes me olvidé decirlo cuando comenzó todo esto es que los features o las transformaciones o la representación del dataset no solamente depende de los datos, sino que también depende del modelo que vayamos a utilizar, ¿no? Ciertas transformaciones funcionan mejor con algunos modelos y no funcionan tal vez también con otras. O sea que no solo depende, digamos, del dataset en sí mismo, sino también depende del modelo que vamos a entrenar. No es que hay una sola manera de transformar el dataset y con esa única manera lo puedo usar para cualquier modelo y estoy seguro de que es la mejor. Está esa combinación de modelo, dataset y las transformaciones que hacemos podrían no ser las mismas, las ideales, según el modelo que elijamos. Entonces, lo que decíamos es esto. Vamos a rankear según la importancia que le dé internamente cada algoritmo a los fines de predecir nuestra variable target, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver algunas que no van a hacer mucho sentido ahora porque todavía no vimos los modelos, pero está bueno mencionarlo ahora y después revisarlo cuando vayamos viendo cada uno de los modelos. Pero, por ejemplo, para cuando veamos árboles, calcular la importancia de permutación o la importancia de Gini, en ensambles, ver la importancia que le dimos a cada modelo o a cada árbol que combinamos, y en regresiones, por ejemplo, mirar los pesos que se le asignaron cuando usamos regularización, miramos los pesos y en base a eso determinamos o rankeamos a cada uno de los features. ¿Se entiende esto más o menos? Digamos, no hay chance, para mí no hay chance que hayan entendido nada de esto, no se preocupen, eso es contenido de las siguientes clases, pero por ahí justamente cuando empecemos a ver esos temas, vengan a este diapo y digan, ah, sí, porque ahora tiene sentido, ahora entiendo, sí, pero lo dejamos acá como ustedes estarán diciendo que no entiendo nada, ¿qué me están diciendo? ¿Qué es un ensamble? ¿Qué es un árbol? ¿Los arbolitos qué? ¿Del microcentro? ¿Viste? No. Son cositas que vamos a ver en las siguientes clases y vamos a... ustedes tienen que volver acá y decir, ah, sí, ahora tiene sentido. Nada, eso. Exactamente. Bueno, creo que con esto... Ah, no, queda algo más. Sí, está bien. Queda esto de RF, Recursive Feature Elimination. Bueno, esto es un poco, digamos, haciendo la idea anterior un poquito más sofisticada, ¿no? Entrenamos un modelo, por ejemplo, árbol de decisión. No importa qué modelo sea, pero el concepto sí se puede entender. Obtenemos la importancia de cada feature a partir de ese modelo. Sacamos las variables menos importantes, o sea, decimos, bueno, mi modelo me dijo que estas son los features más importantes. Bueno, vuelvo a entrenar un modelo con esos features y vuelvo a mirar y meterme dentro a ver cuáles fueron de esos que me quedaron los más importantes. Y eso lo podemos ir repitiendo hasta la convergencia, que la convergencia quiere decir que ya, digamos, el modelo deje de mejorar, el score del modelo deje de mejorar, eso también lo vamos a ver, cómo evaluarlo, y ahí cortamos la iteración. Pero es como una ampliación de la idea anterior a hacerlo un poquito más sofisticada. ¿Se entiende esto?
Creo que sí. Bueno, ahí terminó lo que es la teoría de ingeniería de features. Lo que sí le podemos dejar como lectura recomendada es este libro, el capítulo 4 de este libro. Lo leí para preparar la clase y además porque me da vergüenza recomendar algo que no había leído, así que por lo menos les digo que lo estoy recomendando no solo porque está acá, sino que también lo leí y está bueno que lo lean si les interesa y si quieren profundizar. Y con esto sí llegamos al final de la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? No hay nada en el chat, dejamos unos segunditos. ¿Alguna pregunta sobre todos estos temas? Vamos a seguir en la práctica, pero por ahí, si quieren revisitar alguna diapo que no les quedó clara, este es el momento. Martina dice todo claro, 100 puntos. Bueno, dejamos grabar, vamos a 10 minutitos de intervalo y después continuamos.